Bienvenidos al curso de astrología básico. En este video vamos a estar conversando, vamos a iniciar el estudio de los aspectos menores. Ya hemos conversado sobre los aspectos mayores o aspectos tolemaicos. Les habla Yoli Mora, soy de Proyecto Azul. Vamos a iniciar el estudio, como indicábamos, de los aspectos menores. Estos son llamados aspectos keplerianos. La teoría de los aspectos en astrología ha evolucionado desde esa versión primitiva o originaria, ya lo llamaría más que primitiva, pero la originaria, la tradicional, con los aspectos establecidos por Claudio Ptolomeo. En esa versión incluía 5 aspectos y los contaban por distancia en signos, o sea, cada 2 signos, cada 3 signos, etcétera, etcétera, aunque estaba la medición también de los grados. Ahora vamos ya derivando en una teoría de armónico que dan cabida a un número potencial de infinitos aspectos medidos en arco. En un segundo plano, entonces estaríamos ubicando los aspectos menores. Por lo general se consideran aspectos menores lo que resultan de la división del círculo en 8 partes iguales. De ahí viene la semicuadratura, la sesquicuadratura o en 11 partes iguales, donde se deriva el semisextil y los quincunциos, aunque existen algunos otros aspectos menores y otros que son llamados exóticos. Acá no vamos a entrar de lleno en lo que son las particularidades de esas divisiones del círculo, sino lo que significa, cómo las identificamos y cómo interpretamos estos aspectos menores, así como hicimos con los aspectos mayores. Acá vemos un cuadro en donde me habla de los aspectos mayores, los clásicos, que serían los tolemaicos, como decía Claudio Ptolomeo, donde tendríamos la conjunción, la oposición, el trígono, la cuadratura y el sextil. Por otra parte, acá tenemos los keplerianos o aspectos menores, donde podemos contar la semicuadratura, también llamada octil, la sesquicuadratura, llamada trioctil, el semisextil, el quincuncio o el quincuncio, generalmente en los textos lo encontrarán como quincuncio, el quintil, biquintil, decil, que sería un semiquintil, un tridecil, semidecil y un quindecil. Hay montones, porque va a depender mucho de lo que hablábamos de la división del arco, de la división de la rueda zodiacal. Aparte tendríamos dentro de estas clasificaciones que están dentro de los aspectos menores y algunos los consideran exóticos, como el novil, el septil, el bispectil y el oncil. Es importante indicar que hay textos que hablan que solamente los aspectos mayores son los importantes, por eso el término mayores. Sin embargo, a medida de las consideraciones de Kepler, cuando estudia todos los aspectos y lo que la tradición había establecido, hoy en día se sabe que en función a lo que hace o la dinámica de la energía o de los planetas, la energía de los planetas que están unidos, vinculados a través de los aspectos menores, ¿okay? Ya sean keplerianos, exóticos, no importa el nombre que se les dé, simple y llanamente tienen un efecto en el ser. No podemos negar o no se puede negar dentro de la literatura, por ejemplo, la vinculación que tiene el quincuncio con las enfermedades. El quincuncio pide, por ejemplo, un reajuste de cosas y obviamente hay un efecto que puede estar relacionado con las enfermedades, y así, por ejemplo, la semicuadratura, la sesquicuadratura, que tiene una relación clave con el aspecto mayor de la cuadratura, visto
desde la carta astral tiene, obviamente, aunque sea un aspecto menor, va a tener un impacto dentro de la personalidad. Hay muchos de estos aspectos menores que no son tan evidentes, ¿ok? A veces se requiere la activación de los mismos. La carta natal no podemos decir que está activada siempre, es decir, que es vamos a llamarlo así, un halo de energía que está en constante movimiento, aunque eso somos nosotros, dentro de lo que es la carta natal, somos nosotros, pero muchos de esos situaciones, eventos, personas, o mejor dicho, de esas configuraciones que encontramos dentro de la carta natal, están allí, simple y llanamente latentes, existen, pero pueden ser movidas, ya sea por movimientos simbólicos como sería las progresiones, las direcciones, etcétera, etcétera, o los tránsitos, o algún sistema como las revoluciones solares o lunares, es decir, que hacen movimiento, hace un toque hacia estos planetas y van a inmediatamente activar situaciones, obviamente dependiendo del toque, el contacto que se tenga, ya que toda la carta todos los meses está tocada en sus distintos planos, dimensiones, áreas por la luna, y sin embargo no se activan estas situaciones que pudieran conllevar a situaciones adversas o no adversas. Vemos entonces de entrada el semisectil. Vamos a estudiar el semisectil, 30 grados. Es el primer aspecto que se produce en el sendero entre dos planetas, ¿ok? Es el semisectil. También es el último en que se produce, ¿ok?, de retorno antes de la próxima conjunción. Acá es importante recordar ya temas concluidos, ya vistos, cómo son los aspectos aplicativos, separativos, y sobre todo a lo que hace referencia a esto de la ida y el retorno, tiene que ver con los aspectos creciente y menguante. Es importante, vuelvo y repito, tomar en consideración estos temas, porque no es lo mismo un semisectil, o mejor dicho, no es lo mismo un aspecto en creciente, es decir, creciente, que uno menguante. No es lo mismo uno que esté aplicativo o otro que sea separativo. Obviamente a los efectos del estudiante debe ir incorporando poco a poco todos estos temas para que pueda así hacer mucho más robusta, mucho más amplia, mucho más sustanciosa la interpretación de una carta natal. Muchas veces queremos resolverlo, aprenderlo todo, pero como han notado, es muchos temas, mucho material, mucho movimiento, yo diría, mucha energía que se está condensando o que se está manejando allí. Por lo tanto, hay que ir caminando con paso firme, bien atento a lo que se está mirando, a lo que se está observando, para así poder llevar esto a lo que sería el punto final, una interpretación y un mensaje de evolución para la persona dueña de la carta que se está interpretando. Entonces decimos que el semisectil es un arco de 30 grados a partir del punto estacionario desde 0 de Aries. Recuerden aquello que hablamos siempre, o sea, la energía que tiene cada aspecto. Aunque esto es, vamos a decirlo metafóricamente, no todos están partiendo desde 0, pero es la energía para empezar el entendimiento de cómo se manejan estos aspectos o cómo se manejan los aspectos. Entonces, partiendo desde el punto estacionario del 0 grados de Aries, 30 grados, vamos a moverlos, ya sea en el sentido inverso de las agujas del reloj, van a corresponder a ¿qué? Con el signo de Tauro. Desde el 0 de Aries hasta el 0 de Tauro hay 30 grados, como todos sabemos. Los signos poseen 30 grados y las casas, dependiendo del sistema de domificación, podrán tener 30 más
de 30, 30 o menos de 30. Ok, eso simplemente lo digo a modo recordatorio. Ahora bien, si lo movemos en el sentido inverso de las agujas, vamos a tener una energía del signo Tauro. Y si lo movemos en el sentido de las agujas del reloj, vamos a ver que tendrá una energía Piscis. Así como habíamos visto, por ejemplo, con la cuadratura, con la energía Cáncer, Capricornio, o con el trígono, energía Leo, Sagitario, o con el sextil, con energía Géminis y Acuario. Asimismo es esto, y va a depender mucho en que sea creciente o que sea menguante. Entonces, el aspecto de semisectil simboliza, entonces, por lo tanto, los principios de Tauro, casa 2, Piscis, casa 12. Dependiendo si se trata de un semisectil, como decía, creciente, tendrá energía Tauro, o mejor dicho, menguante, tendrá energía de Piscis. Se dice que el semisectil es un aspecto armónico, aunque existe una discusión en función a él, y después vamos a ver por qué. Es un aspecto que tiene menor potencia de un sectil. Recordemos que el semisectil son de 30 grados, el sectil es de 60, pero el sectil ya habíamos hablado que tiene menos potencia de que un trígono, que son 120 grados. Ahora bien, a él se le considera, al semisectil se le considera que es muy débil en función a lo que es esto, la jerarquía del trígono, sectil y el semisectil, ya que este, como vimos, es la mitad de un sectil, que ya de por sí es como débil, obviamente más débil es este. Se forma a los 30 grados y tiene una orbe de alrededor de 1 o 0 grados, y se da en dos signos contiguos. Es importante aclarar acá que en el caso de los aspectos menores, la orbe es muy limitada, es muy pequeñita. ¿Por qué? Porque así se ha ido trabajando, porque mientras más partil sea, es donde se va a ver más esa energía de estos aspectos. No así los aspectos mayores, que como vimos, en el caso, por ejemplo, del sectil y el trígono, pudiera ser un poco más reducida, pero no a los términos de 1 o 2 grados. Y la cuadratura, la oposición, incluso la conjunción son, dependiendo de los planetas que se estén manejando, se dice que si están involucrados el Sol y la Luna, pudieran extenderse incluso hasta 10 grados. Pero acá lo importante es quedar claro de que los aspectos menores, las orbes que se utilizan son muy estrechas. A él se le llama, a veces también no se le dice semisectil, sino dodecil. Se dice que él favorece las actitudes y habilidades latentes más que la suerte y la ayuda del destino. Esto estaría más implicado con el trígono, esto de la suerte y la ayuda del destino. Pero acá, si estamos hablando de un semisectil, que es la mitad de un sectil, podríamos hablar de cosas que deben entenderse para ¿qué? Para ayudar, mostrar esas actitudes y habilidades que cada ser humano tiene. Las palabras clave del semisectil podría ser concreción, realización práctica, ventajas, ocupaciones, asociación de lo espiritual o lo material. Vemos acá ideas que se van generando allí, movimientos dentro de nuestra mente que obviamente debemos manejar con mucha certeza, tomando elementos, pues ya que el semisectil se genera en signos que no son de energía igual, recuerden, se dan en signos contiguos. Entonces hay que usar esas energías, acoplarlas, unirlas, ¿okay? A fusionarlas para poder llegar a la meta que se quiere en función a ello. Veamos acá un semisectil. Vemos acá una línea verde y este es el símbolo del semisectil. Este símbolo
al revés es el mismo símbolo que se usa para el quincuncio. Es decir, yo siempre lo he visto como si fuese una mesita. Cuando vemos el quincuncio pareciera una mesita y esta como si fuera una mesita volteada. Pero ambos, igual símbolo, ya sea de esta forma o volteado, son los símbolos para el semisectil y el quincuncio. Los semisectiles están siempre entre dos planetas consecutivos, lo que significa que están hechos de elementos y modalidades contrastantes. Acá empezamos a dilucidar, a ver por qué hay autores en la actualidad que los consideran que no son armónicos, que no es armónico el semisectil. De hecho, en la antigüedad se le consideraba igual, pero bueno, después se incluyeron o los querían o los han incluido dentro de lo que son los aspectos armónicos. Puede que no tengan mucho en común que esos dos elementos, esos dos signos, pero viven uno al lado del otro, así que intentan trabajar juntos y aprender el uno del otro. Estoy hablando de quién, de los signos. Recordemos, tenemos un planeta que tiene una energía, que tiene una determinación, pero que al estar en un signo va siendo un actor, va a interpretar un libreto. Obviamente, donde se generan los semisectiles son como decíamos, en signos consecutivos. Entonces deben aprender a ir uno de la mano de la otra, cosas que a veces no son fáciles porque hablábamos que unía elementos y modalidades que son contrastantes. Vemos un ejemplo, un semisectil entre el Sol en Tauro y la Luna en Aries. Allí habría, no estoy indicando a cuántos grados, pero imaginémonos que ese Sol está a 20 grados de Tauro y la Luna está a 20 grados de Aries. Ahí hay un semisectil, hay 30 grados ubicados. Entonces, ¿qué sucedería? Que en principio la parte superior del entendimiento de este tipo de aspectos sería que Aries le ayude a Tauro a dejar ir e iniciar cosas nuevas y Tauro le ayude a Aries a permanecer enfocado en vez de irse de un proyecto a otro a toda velocidad. Esto hace que se complementen, pero al mismo tiempo puede causar tensión, ya que los dos pueden querer que las cosas sean a su manera. Estamos hablando de Aries, que sabemos cómo es, y Tauro, que sabemos que es una energía muy distinta. Entonces, bajo estos conceptos es que se están manejando los semisectiles, que son energías continuas o contiguas, mejor dicho, pero que son contrastantes, que no concuerdan en todo. La interpretación de este aspecto va a tener mucho que ver con que si ese sendero que se abre a través de ese tránsito de esos planetas que van a generar el semisectil es de ida o de retorno, es decir, si son crecientes o son menguantes. En la ida, es decir, en creciente, se trata de un primer encuentro entre dos fuerzas que aún no se conocen, pero se trata de ese primer encuentro armonioso que he de aportar un granito de arena para que en su día, cuando sea, se produzca un efecto. Esto, como decíamos antes, es un aspecto primerizo porque luego del cero de Aries, el primer aspecto que se genera o se forma, ya sea de ida o de vuelta o de retorno, es el semisectil. Entonces, por ser un aspecto primerizo, no cabe esperar del semisectil de ida, es decir, creciente, un efecto favorable inmediato. Tanto más en cuanto que moviliza fuerzas zodiacales que no permiten la constitución de una realidad cualquiera, ya que junta elementos, está juntando elementos que no significa que no estén destinados a complementarse. Es decir, no es que no vaya a ser un enlace bueno, pero que a todas luces no son complementarios.
Tanto el semisectil 30 grados y el quincuncio que se genera a 150 grados, los griegos y Ptolomeo los llamaban aspectos inconjuntos. Básicamente el quincuncio lo van a encontrar en algunos textos no como quincuncio, sino como el aspecto inconjunto. Ok, pero los griegos Ptolomeo los llamaban a ambos de esta forma, queriendo significar que ambos no tienen una conexión lógica. No hay conexión que puede haber entre el resto de los aspectos. Hay quienes opinan, por ejemplo, que el semisectil se comporta como un débil sectil, e incluso en la actualidad se cree que no es un aspecto armónico, ya que cada energía planetaria actúa como si la otra no existiera. ¿Por qué? Porque tanto en el semisectil como en el quincuncio se van a manejar energías que son contiguas. La palabra contiguas. ¿Esto qué es? 30 grados desde el 0 de Aries voy a manejar energías como Tauro y Piscis. Entonces voy a complementar aquí en Aries con Tauro, que son dos energías muy distintas, o Aries con Piscis, que son energías muy distintas. Si volvemos a salir desde el 0 de Aries y avanzamos 150 grados, vamos a encontrarnos, ya sea de ida, o mejor dicho, de ida, con Virgo. Entonces el quincuncio tiene una energía de Virgo. Y si es de venida, de retorno o menguante, nos vamos a encontrar que el quincuncio se genera o se forma en los 150 grados, que sería Escorpio. ¿Por qué decimos que son energías en signos contiguos? Porque no se está dando como la oposición, que sería desde el 0 de Aries iría al 0 de Libra, sino que tendría que ver con el 0 de Virgo o el 0 de Escorpio. Son igualmente energías que no se complementan. Aries no se complementa con Virgo, no se complementa con Escorpio. De ahí que se dice que estas energías planetarias actúan como si la otra no existiera, y por ello a veces se le ha considerado como un aspecto que no tiene ese tinte armónico que le han querido colocar. De todas maneras, para efectos de ustedes los estudiantes, de los que están conociendo toda esta materia, es importante siempre experimentar, observar, mirar las cartas, no solamente suyas, de familiares, de amigos o de cualquier otra persona que quieran, y ver cómo va fluyendo, cómo se maneja realmente este tipo de aspectos y todos los aspectos, porque esa es la parte importante de la astrología, aprender a través de asociar y de experimentar en el campo, es decir, con la carta y viendo cómo funciona en una persona. Entonces vamos a ver acá a esto que nos estamos refiriendo. Vamos a imaginarle que hay un semisectil entre el Sol y la Luna. ¿Okay? No importa los signos, sino hay un semisectil entre ellos. Quiere decir entonces que las emociones que están manifestadas o están representadas por la Luna y la voluntad consciente de la persona que está representada por el Sol no actúan en forma pareja, sino que los deseos emocionales con frecuencia están en conflicto con lo que uno ha elegido conscientemente como correcto. Es decir, que son dos partes de la personalidad que actúan de forma diferente, aunque no hay lucha. No existe la lucha, pero allí hay algo interno que no deja que esas dos energías puedan fluir de forma pareja. Por eso, vuelvo y repito, es que se habla mucho del aspecto inarmónico del semisectil. En el retorno, que sería el aspecto menguante, el semisectil supone un último toque favorable. Tras una larga jornada en la que las fuerzas incompatibles entre sí han aprendido a servirse, a crear juntas algo tangible. Ese toque final es el que faltaba para
llevar a madurez y perfección un propósito, de forma que ese aspecto considerado como menor puede tener mucha importancia para el feliz final de una empresa, es decir, de un objetivo, de una meta, de un proyecto, etc. La naturaleza de esta empresa nos la va a develar los signos y los elementos involucrados en este aspecto, o sea, cómo se manejan los planetas bajo esta vinculación del semisectil a través de ese libreto congeniado o elaborado a través de los signos. Como siempre les recuerdo, existe mucha literatura que va a indicarles unas fórmulas, llaman en astrología unas recetas de lo que serían estos aspectos. Sin embargo, existen también, y deben haberlo observado, material que reúne los aspectos armónicos, y por ejemplo el Sol y la Luna en aspecto armónico, y ahí colocan dentro de una misma receta todos los aspectos armónicos, y en otros colocan todos los aspectos inarmónicos con una misma receta para la interpretación. Lo importante dentro de la interpretación es entender lo que quiere el aspecto, ¿okay? ¿Qué significa el aspecto? ¿Hacia dónde juega el aspecto? ¿Qué hace el aspecto? Entender perfectamente quiénes son los planetas que están involucrados, cuál es la naturaleza primaria de esos planetas, entender la naturaleza de los signos donde se encuentran, qué es lo que quiere esos planetas o esos signos a través de esos planetas y las casas en donde se están generando. Es un paquete completo que hay que empezar a hilar fino para poder entender esto de la interpretación astrológica. Como he dicho en otras oportunidades, es bueno apoyarse en estos tipos de recetas, en estos recetarios que me hacen interpretación de aspectos, pero ellos son muy generales. No me voy a cansar de decirlo. ¿Por qué? Porque muchas veces tomamos como esa es la interpretación, y no. La astrología, bajo la interpretación de un mundo tan amplio como es la personalidad, el ser, estoy hablando de la persona en sí, hay que observar toda la carta, hay que observar todo lo que sucede con esa persona, y sobre todo para aquellas personas que quieren hacer de esto una ocupación o una profesión, hay que aprender a escuchar al otro. ¿Por qué? Lo repito y lo seguiré diciendo. Si bien es cierto que como astrólogos sabemos cómo se maneja teóricamente, mejor dicho, lo voy a decir de esta manera, como astrólogos sabemos teóricamente qué significa un emplazamiento. Un emplazamiento es tanto como que un sol está en un signo, o un emplazamiento es tanto como que está conectado con otro a través de un aspecto. Teóricamente conocemos los emplazamientos, pero energéticamente quien conoce realmente ese emplazamiento, quien lo vive, quien lo disfruta, quien lo goza o quien lo sufre, dependiendo de lo que sea, va a ser la persona. Por eso es importante que en las consultas, que no pueden ser consultas en donde yo adivino como astrólogo y le digo al otro, viste que sí sabía, o sea, viste que te lo adiviné. No es adivinación, sino es un proceso terapéutico tanto para la persona que está frente a nosotros como para nosotros mismos. Entonces, bajo ese sistema hay que escuchar al otro, porque el otro tiene mucho que decir y mucho que aportar en este trabajo de entendimiento.